Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, algo que ha estado en boca de todos y que por fin vamos a desentrañar. Estamos hablando, por supuesto, de la reciente noticia que ha revolucionado el mundo del entretenimiento y las redes sociales. Kerem Bürsin ha respondido a Hande Erçel y hoy vamos a descubrir la verdad detrás de todo esto. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada declaración y cada posible pista que nos lleve a entender qué está pasando realmente con esta pareja que tanto nos cautiva. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Tocar la campanita les asegurará no perderse ninguno de nuestros vídeos. Sus opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a seguir trayéndoles el mejor contenido. Desde que Kerem Bürsin y Hande Erçel conquistaron nuestros corazones con su química innegable en la pantalla, el público ha estado esperando con ansias cada movimiento de esta pareja. Su relación, que floreció bajo los focos de la fama, se convirtió en un tema recurrente en las noticias de entretenimiento, generando un sinfín de especulaciones y teorías. Pero como saben, en el mundo de las celebridades, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen. Recientemente ha surgido una ola de rumores y comentarios sobre un posible distanciamiento, o peor aún, una ruptura entre Kerem y Hande. Las redes sociales han sido un hervidero de discusiones, con fans divididos entre la esperanza de que sigan juntos y la preocupación por los indicios de que algo no va bien. Y en medio de toda esta vorágine, un detalle ha captado toda nuestra atención, una supuesta respuesta de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Pero, ¿qué tan cierta es esta respuesta? ¿Qué significa? ¿Es un intento de aclarar las cosas, de poner fin a los rumores o quizás, de confirmar algo que ya sospechábamos? Nuestro objetivo hoy es arrojar luz sobre este misterio, analizando las declaraciones, el contexto y lo que esto podría implicar para el futuro de Kerem y Hande. Para entender el impacto de esta supuesta respuesta, debemos retroceder un poco y recordar cómo se desarrolló su relación pública. Desde el principio, Kerem y Hande compartieron una conexión especial que traspasaba la pantalla. Su relación se hizo oficial, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas. Compartían momentos en redes sociales, asistían juntos a eventos y hablaban con admiración el uno del otro en entrevistas. Era, para muchos, la pareja perfecta de cuento de hadas. Sin embargo, como suele ocurrir, la intensidad de la atención pública puede ser abrumadora. Las presiones de los medios, las expectativas de los fans y la constante exposición pueden poner a prueba incluso a las relaciones más sólidas. Y es ahí donde entran los rumores. Los primeros indicios de que algo podría estar cambiando comenzaron a surgir hace unos meses. Pequeños silencios en las redes sociales, la ausencia de publicaciones conjuntas que antes eran habituales, y declaraciones más cautelosas en entrevistas empezaron a sembrar la duda. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, empezaron a especular sobre una posible crisis. Y como era de esperar, estos rumores se propagaron como la pólvora por Internet, llegando a cada rincón del planeta donde sus fans siguen con devoción cada uno de sus pasos. La intriga creció y la audiencia se dividió. Algunos defendían a capa y espada que seguían juntos, basándose en pequeñas señales de esperanza, mientras que otros ya daban por hecho una separación. Y entonces de repente surge la noticia: Kerem Bürsin ha respondido a Hande Erçel. La pregunta clave es ¿cómo y dónde? ¿Fue una declaración pública, una indirecta en redes sociales, o quizás una revelación a un medio cercano? La verdad es que la información ha sido un tanto esquiva, lo que ha alimentado aún más el misterio. Hay quienes afirman haber visto comentarios específicos, otros hablan de publicaciones crípticas, y algunos incluso sugieren que la respuesta podría haber sido a través de gestos o acciones más sutiles. Lo importante aquí es desgranar estas posibilidades y ver cuál tiene más peso. Uno de los puntos de partida para esta historia es la supuesta respuesta. ¿A qué exactamente responde Kerem? ¿A comentarios de Hande, a rumores, a una situación específica? Si analizamos las declaraciones que se le atribuyen, vemos que hay varias corrientes de opinión. Por un lado están aquellos que sugieren que Kerem, ante la presión mediática y los constantes rumores, decidió finalmente hablar. Se dice que su respuesta fue más en el sentido de pedir privacidad, de aclarar que su vida personal es suya y de Hande, y que no están obligados a compartir cada detalle con el público.
Esto sin duda sería una postura madura y respetuosa, pero ¿sería suficiente para acallar las especulaciones? Es posible que no, ya que los fans siempre buscan algo más concreto. Por otro lado, existe la teoría de que la respuesta de Kerem fue una reacción a algo que Ande había dicho o hecho públicamente. Si Ande, por ejemplo, hubiera insinuado algo en una entrevista o en una publicación, y Kerem sintiera la necesidad de aclarar su posición, esto podría haber llevado a su declaración. En este escenario, su respuesta podría haber sido más defensiva o explicativa, intentando corregir malentendidos o proteger su imagen y la de Ande. Sin embargo, hasta ahora no hay pruebas contundentes de que Ande haya hecho alguna declaración que requiriera una respuesta directa y pública de Kerem en ese sentido. Otra posibilidad, y quizás la más intrigante, es que la respuesta de Kerem no sea tanto una declaración oficial, sino más bien una acción o un gesto que se interpreta como una respuesta. Por ejemplo, si Kerem ha sido visto en compañía de Ande en momentos clave, o si ha publicado algo que claramente se relaciona con ella de forma positiva, esto podría ser interpretado por muchos como su respuesta a los rumores de separación. La ausencia de comentarios negativos o la presencia de gestos de apoyo mutuo podrían ser, para los fans, la confirmación de que la relación sigue en pie, a pesar de la distancia física o de la menor exposición pública. En las últimas semanas, se han filtrado diversos rumores y comentarios en redes sociales y foros de fans. Algunos seguidores más dedicados aseguran haber captado pistas en las historias de Instagram de ambos, o en los comentarios que Kerem ha dejado en publicaciones de Ande o de amigos en común. Por ejemplo, se ha rumoreado que Kerem ha dado me gusta a fotos antiguas de ellos juntos, o que ha comentado con emojis que sugieren apoyo y afecto en publicaciones de Ande. Si bien estos detalles pueden parecer insignificantes para algunos, para los fans, son verdaderas joyas de información que analizan al milímetro. Sin embargo, debemos ser muy cautelosos con la información que circula en Internet. Los rumores, especialmente cuando se trata de celebridades, a menudo se exageran o se distorsionan. Es fácil caer en la tentación de ver lo que queremos ver, y los fans de Kerem y Ande tienen un gran deseo de que su relación siga adelante. Por eso es crucial basar nuestras conclusiones en información verificada y en declaraciones directas, aunque éstas sean escasas o ambiguas. La supuesta respuesta de Kerem Bürsin a Ande Erçel, hasta donde podemos deducir de las informaciones disponibles y de las interpretaciones de sus seguidores, parece orientarse más hacia la validación de su vínculo y la solicitud de respeto a su privacidad, en lugar de una confrontación directa o una aclaración de un conflicto específico. Si bien no ha habido una declaración oficial del tipo «hemos roto» o «estamos más fuertes que nunca», los gestos y las acciones recientes de Kerem, y las respuestas que se le atribuyen, apuntan a un deseo de mantener su relación en un plano más privado y de no alimentar el circo mediático que se ha generado a su alrededor. Cuando hablamos de la verdad al descubierto, debemos entender que en el mundo de las celebridades, la verdad a menudo es una mezcla compleja de realidad, percepción pública y estrategias de imagen. Kerem Bürsin, como figura pública de renombre, está constantemente bajo escrutinio. Su decisión de responder o de ser percibido como que responde a Ande Erçel, probablemente responde a un intento de controlar la narrativa y de proteger la intimidad de su relación. En lugar de entrar en debates públicos o desmentir cada rumor individualmente, una respuesta más general, centrada en la privacidad y en la fortaleza de su vínculo, podría ser la estrategia más inteligente para ellos. Es importante recordar que ellos son personas reales con sentimientos y una vida privada. La presión constante a la que están sometidos puede ser agotadora. Si la respuesta de Kerem se enfoca en pedir espacio y en reafirmar que su relación es asunto suyo, sería un signo de madurez y de un deseo de proteger lo que tienen. Los fans, si bien aman su relación, también deberían ser capaces de respetar esa necesidad de privacidad. En resumen, la supuesta respuesta de Kerem Bürsin a Ande Erçel parece ser un mensaje implícito o explícito de afecto continuo, de unidad frente a la adversidad mediática, y un llamado a la discreción. No se trata de una guerra declarada ni de una confirmación dramática de una ruptura, sino más bien de un intento de reafirmar su conexión y de recuperar el control sobre su propia historia. La verdad, al final, puede que no sea un titular sensacionalista, sino la tranquila reafirmación de su vínculo en un mundo que intenta constantemente desgranarlo. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado arrojar algo de luz sobre este fascinante tema de Kerem Bürsin y Ande Erçel, analizándola. Posibles interpretaciones de sus acciones y declaraciones.
Espero que les haya resultado informativo y entretenido. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos una vez más. Su participación y su interés son lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la respuesta de Kerem confirma algo? ¿Les preocupa la presión mediática sobre ellos? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Sus comentarios son siempre muy valiosos. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran asterisco me gusta, asterisco compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.